Bueno, buenas tardes. Podemos ir empezando entonces el encuentro de hoy. Dejaron algunas preguntas pendientes para hoy y me parece que por ahí podríamos comenzar donde tomando y tratando de hilvanar alguna de ellas con la presentación de la materia que tiene este nombre desde el año 85, en que se reestructura el plan de estudios en la recuperación de la democracia, y se define este nombre para la materia. Nunca nos pareció el nombre más feliz, porque no existe una ciencia de la prevención, ni es una disciplina aparte. Nosotros reivindicamos la unidad de la psicología. Alguien preguntaba cuáles eran las diferencias entre psicología preventiva y psicología comunitaria, como si fueran dos disciplinas diferentes. Tampoco psicología comunitaria es una disciplina diferente. En todo caso, es un campo de aplicación, tiene un objeto, tiene un campo, tiene conceptos propios, pero nos reivindicamos como formando parte del tronco de la psicología. El tema de las especialidades es algo a los que nos tiene acostumbrados el pensamiento médico hegemónico, que ha fragmentado el conocimiento hasta límites impensados. No sabemos si esta fragmentación también pretendía resolver algo del desconocimiento con el que, por ejemplo, nos está enfrentando el COVID-19. Prevención. La idea con la que habitualmente que define prevención es lo que se anticipa, lo que se hace antes de lo que viene. Prevenir. Igual hay una particularidad, ¿no? En el diccionario latín, preventor eran los soldados de infantería que iban en la primera línea. No sé si nos gustaría esa definición para preventor, pero prevenir es aquello que se anticipa. Decía que no es el modo más feliz de denominar la materia, porque está asociado directamente esto con la idea de la anticipación y deja suponer que todas las acciones que queremos hacer en psicología preventiva se emparentan con el modelo médico de la vacunación, aquello que se hace antes para que después no tengamos un efecto adverso. Yo quiero tratar de presentar cuál ha sido un desarrollo histórico de modelos que nos sirven a nosotros en la prevención y que tomamos del desarrollo de la epidemiología como ciencia. Esto que yo voy a citar ahora, me van a preguntar en qué texto está, no es un texto obligatorio de la cátedra ahora, estuvo antes de un epidemiólogo mexicano que formó parte del movimiento de salud colectiva, Pedro Crevena se llamaba, que yo sigo pensando que la historia del pensamiento epidemiológico nos da un marco en donde encuadrar algunos de los modelos preventivos que Zaldúa toca en el texto de paradigmas de la prevención. El texto de referencia es el de Zaldúa. Crevena dice que a fines del siglo XVIII, con la consolidación de los estados europeos, que era la forma política que estaba tomando un desarrollo social que era la primera revolución industrial, se necesitaban fronteras más amplias que los estados feudales, se consolidan los estados nacionales,
la caída de los grandes latifundios en los países lleva a que las poblaciones campesinas se muden a las ciudades, generando condiciones de vida muy desfavorables. Y el surgimiento de enfermedades y epidemias. Fines del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. No es la primera vez que aparecen en Europa, pero esta vez los estados se preocupan por esto que sería la salud pública en términos de que el ejército industrial que se estaba incorporando a los grandes monstruos fabriles, Francia, Alemania y Gran Bretaña, se estaban deteriorando en su salud. Entonces se preocupan por estas cuestiones y el primer pensamiento epidemiológico, el primer momento de la epidemiología, ligado con el desarrollo del análisis matemático, es verificar que las condiciones de vida influyen en las condiciones de salud. Esto se da bajo distintas formas en estos tres países centralmente que yo mencioné. Virchow es en Alemania, Snow en Gran Bretaña, Villermé en Francia, bajo distintas formas. Policía sanitaria se llama en un lugar, la necesidad de diseñar algo como salud pública o políticas públicas en salud, con esta preocupación. Virchow es muy virtuoso en esto porque es un anatomopatólogo que fue fundador de facultades de medicina en Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Lo envían a investigar una epidemia de tifus en Silesia y él termina sugiriendo que hay que mejorar la condición de vida de los mineros, aumentar los salarios, mejorar la educación, mejorar la vivienda. Estoy hablando de 1830, 1840, como el modo de enfrentar aquella epidemia de tifus. Por supuesto, todos los galardones que había conseguido en el mundo académico los pierde por estos postulados tan radicales políticamente. Este es el primer momento epidemiológico, del pensamiento epidemiológico, donde se ligan fuertemente las condiciones de existencia, las condiciones materiales de existencia, con las condiciones de salud. En la segunda mitad del siglo XIX tiene un desarrollo fabuloso el tema de la investigación bioquímica de laboratorios. Hombres de la ciencia, Pasteur, Koch, que descubren bacilos, bacterias. Creo que el primer virus se descubre sobre finales del siglo XIX, 1890 y pico. Encuentran agentes causales de las enfermedades. Con lo cual se establece un primer paradigma epidemiológico que es la relación agente-huésped, sumado al imperio del pensamiento positivista que llevaba a considerar solo el fenómeno aislado de las condiciones sociales y de las condiciones históricas, hizo que se relegara el estudio de las condiciones materiales y sociales de existencia de las personas y que se excluyera también la cuestión de la historicidad, alentando una fantasía, y era que la ciencia médica iba a resolver todos los problemas de salud de la humanidad. Tres grupos de enfermedades: los cánceres, las enfermedades cardiocirculatorias y las enfermedades mentales hacen caer esta fantasía. Y se empieza a pensar que es necesario tomar en cuenta las condiciones ambientales. Entonces se establece lo que se denomina en epidemiología la tríada ecológica. Esto es agente, huésped, medio ambiente.
Pero el medio ambiente sigue teniendo un papel, o tiene aquí un papel secundario. Es como el escenario donde se despliega la batalla central, que es entre estas dos, entre la gente y el huésped. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX ahora. A mediados del siglo XX se desarrolla un modelo conceptual que es el de la historia natural de la enfermedad. También descontextuándolo de los aspectos históricos y sociales, considerando que cuando ocurre un evento en la vida de una persona o de un grupo, el momento patogénico, que es una infección, que es una fractura, que es un episodio, un brote psicótico, eso se denomina momento patogénico. Entonces se establece un momento prepatogénico y un momento postpatogénico. Lo que la medicina puede hacer en el momento prepatogénico pasaría a estar incluido en la prevención primaria. Lo que se puede hacer en el momento patogénico, prevención secundaria, y lo que se hace en el momento postpatogénico, prevención terciaria. Sobre este modelo se construye Gerard Kaplan un modelo de psiquiatría preventiva basado en psiquiatría comunitaria. Kaplan es un psicoanalista que es llamado, psiquiatra psicoanalista, que es llamado por la administración demócrata de Kennedy en Estados Unidos para que diseñe un plan nacional de salud mental, año 64. Tiene esta importancia, es la primera vez que salud mental se piensa como un campo en el cual el Estado puede planificar acciones. Y lo plantea sobre este modelo de prevención primaria, secundaria y terciaria. Sobre el modelo de Erickson de los aportes, no sé si esto lo han visto en alguna materia, que plantean que son necesarios 3 tipos de aportes para el desarrollo de las personas. Los aportes físicos, esto es alimentación, vestido, vivienda, los aportes psicosociales y los aportes socioculturales. Entonces, proveyendo de estos aportes, que son aportes externos, más la capacidad interna de cada uno, se pueden sostener el desarrollo de personas integradas, normales. Este es el postulado que sostiene Kaplan. Alguien nos dejó una pregunta. ¿Por qué pensamos nosotros, o por qué dice Zaldúa en el texto, que es reduccionista el postulado de Kaplan? Es reduccionista porque también aísla, deja centrada la cuestión en los individuos o los grupos aislados de las condiciones sociales y de las condiciones históricas. Ya vamos a llegar a esto, pero para nosotros son centrales cuando estamos definiendo cuál es el posicionamiento de prevención, de psicología preventiva, perdón, la cuestión de las condiciones sociohistóricas son fundamentales en lo que denominamos proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Llegué al año 64. Para esa época, y acompañando movimientos sociales que se dan en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento de democratización, de descolonización de masas populares, los campesinos, estudiantes, empieza a desarrollar otro modelo de abordaje a los problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado.
que es tomando esta consideración de lo histórico, de lo social, tomando en cuenta cuáles son las condiciones materiales de existencia, incluyendo la categoría de poder, la categoría de desigualdad, la categoría de género y de etnia, como factores determinantes del proceso de salud-enfermedad. Esto es lo que Zaldúa denomina en el texto el paradigma hermenéutico crítico, que es mirar la complejidad de el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, en carácter de un analizador de las condiciones materiales de existencia de los grupos humanos y también de las posibilidades que ellos tienen de acceder, de agenciarse de la propia salud y de acceder a mejores condiciones de la misma, condiciones de vida. Decía entonces, este grupo de epidemiólogos, sanitaristas, psicólogos, educadores populares, donde se inscriben, donde se anotan referentes como Jaime Breil, Pedro Castellanos, Asa Cristina Laurel, Saúl Agudelo, Naumar Almeida Filo, Osvaldo Falsborda desde la sociología militante, Paulo Freire desde la educación popular, abonan, conforman el marco teórico de nuestra materia de psicología preventiva. Epidemiología crítica, psicología de la liberación, psicología crítica, el pensamiento de la psicología social comunitaria, son las referencias teóricas que conforman nuestro marco teórico. Este grupo de sanitaristas, de epidemiólogos, de pensadores del proceso de la salud y enfermedad, conformó una agrupación, un movimiento que se llamó de la medicina social, al principio, década del 60, al principio de la década del 70, y que en este momento se denomina movimiento de la salud colectiva, que es donde nosotros nos sentimos incluidos y trabajando por compartir este ordenamiento, este marco teórico. Por eso es que Zaldúa en el texto habla de desde la prevención crítica. Tradicionalmente, repito algo que dije al principio, prevención se entendía como la intervención antes de que ocurriese algo. Esto es pensarlo en términos temporales. Nosotros preferimos definir nuestra tarea y nuestro modo de reflexión teórica en términos espaciales. Es decir, intervenimos en distintos espacios. En el espacio educativo, en el espacio sanitario, en el espacio comunitario, en el espacio barrial, en el espacio sindical, en el espacio laboral. Y cuando intervenimos, el desarrollo de algún problema tiene una heterogeneidad enorme. Nos llaman de un colegio secundario porque hay algunos problemas con el consumo de sustancias. Tenemos un encuentro con estudiantes de cuarto año. Hay allí estudiantes que no han consumido nunca ninguna sustancia y probablemente no la consumirán jamás. Hay algunos que no la han consumido y probablemente alguna vez consuman. Hay algunos que hacen algún consumo ocasional o recreativo. Puede haber alguno que tenga algún compromiso un poco más serio con el consumo. Incluso puede haber alguno que ya dejó de consumir.
¿antes de qué estaríamos interviniendo? Pongo esto como ejemplo gráfico para entender por qué el tiempo no nos define nuestra intervención, y sí el espacio. Sería, en este caso, en ese ámbito, encontrar acciones que permitan nuclear al conjunto con la idea de que nuestra intervención, no solo en este imaginario cuarto año, sino en cualquier espacio en el que nosotros intervengamos, tenga un carácter participativo, dialogal y orientado a generar condiciones de cierta transformación social. Esto es, que se generen condiciones de posibilidad para que aparezcan subjetividades más autónomas y creativas. Una pregunta que hubieron dejado en el campus virtual era que distinguiéramos modos de vida y estilo de vida. Modo de vida está concebido como una categoría económica y sociohistórica. Son las condiciones económicas de un grupo de individuos o una determinada población. Estilo de vida tiene que ver con cómo se particulariza ese modo. Son las formas particulares de manifestarse el modo de vida. El modo en que las personas se integran al mundo que les rodea, incluye los hábitos, incluye los modos de relaciones sociales, los mecanismos de afrontamiento social. Los modos de relaciones sociales es cuál es la sexualidad, cuál es la vida relacional, cuál es la vida de familia, etcétera, ¿no? Digo, para responder a esa pregunta. Hubo otra pregunta, Alexis, también en el campus. Esto sería bueno abrirlo, necesidades auténticas y necesidades artificiales. Digo porque creo que el aislamiento al que nos impone el COVID, la restricción de circulación y la restricción de consumo, me parece que debería dejar o permitir cierta claridad entre necesidades artificiales y necesidades básicas o reales. Yo les recomiendo un sitio de internet, La Historia de las Cosas, www.lahistoriadelascosas.com. Para los que hablen inglés es www.thestoryofstuff, que son unos cortos muy didácticos sobre cómo está funcionando el sistema, cuál es el modo de funcionamiento del sistema económico-social en el que nosotros estamos, este momento del capitalismo, donde habla justamente de esto, cuáles son las necesidades y cómo se inventan necesidades. De hecho, estoy hablando con un teléfono que compré hace un año, que me parece que ya no resiste más bajar más aplicaciones, que tengo problemas de conexión y que voy a necesitar comprarme otro celular, si no es ahora, en lo inmediato, dentro de poquito tiempo. Obsolescencia programada y obsolescencia percibida. Son dos criterios que establecen allí en este sitio de internet, que es cuando nosotros decimos esto ya no me sirve, todavía tiene una capacidad ese objeto comprado, pero yo percibo que necesito uno mejor. Eso es una necesidad artificial, por ejemplo. Pero creo que en este momento, que con la mayoría de las personas con las que hablo me dice, bueno, aquellos que conservan el trabajo, por supuesto, ¿no? O que no les han reducido el sueldo, que esta es otra cuestión, donde ahora vamos a ligarlo con el tema de la pandemia, me dice, tengo más plata. Y sí, claro, porque si no estamos gastando.
Entonces, las modificaciones de un hábito de consumo nos debería permitir reflexionar cuáles son necesidades básicas que estamos satisfaciendo y qué necesidad se nos es inducida artificialmente. Ahora, venga del estómago o venga del espíritu, digamos, de la psiquis, la necesidad se siente como tal. Y esto es lo fantástico que tiene el sistema para dominar, ¿no? Cómo se pueden operar sobre las poblaciones inventando necesidades y haciendo que la gente las compren. La pandemia, ¿por qué decíamos que las categorías que nosotros incluíamos como fundamentales en la epidemiología crítica, categorías que vienen, digo, de este movimiento de la medicina social y este movimiento de la salud colectiva, categorías como desigualdad, diversidad, en articulación con estructuras de poder, estructuras de clase social, de género y de etnia, manifiestan, permiten que se manifieste en este evento disruptivo que estamos transitando, que se profundicen las desigualdades en la población. Alguien deslizó por allí con una ilusión casi cristiana comunitaria de que la pandemia nos iba a igualar a todos, y muchos le respondimos que no, que la pandemia iba a profundizar las desigualdades. Desigualdades de todo sentido. Lo que está sucediendo hoy en Buenos Aires y en algunos lugares del Gran Buenos Aires, con la expansión del contagio en poblaciones vulnerabilizadas, habla de esto. Poblaciones cuyas condiciones materiales de existencia tienen, por ejemplo, la precariedad de no tener agua potable, con lo cual una medida básica que se difunde desde el principio, que es lavarse las manos, sencillamente no puede ser cumplida. Si no tengo agua, no me puedo lavar las manos. En ese nivel, en este nivel en que estamos nosotros, si no tengo acceso a una banda ancha buena, no puedo dar clase. O ustedes no pueden recibirla, o no se pueden enviar textos, o no hay conectividad. Digo, las desigualdades se están profundizando y se van a multiplicar. Desde prevención crítica decimos, tenemos que considerarlas para hacer una lectura lo más cercana a la realidad posible de lo que está sucediendo y de cómo podemos influir, participar, intervenir en este momento. Sí, más que nada era eso, preguntar desde cómo se articula el texto de Agamben, que habla más que nada del testimonio y todo, en este módulo que parece ser o sea, las estrategias los paradigmas de la prevención. No lo podía entender bien cómo estaba articulado el texto en este momento, en este módulo. Sí, queremos hacer una recomendación sobre los textos porque es muy posible que en el inicio se los vea como desarticulados, como la construcción de un Frankenstein con pedazos que no tienen que ver unos con el otro. En la medida que vayamos avanzando, me parece que vamos a poder volver sobre algunos de los textos y entender cuál es el lugar que tienen. El texto del testigo y el texto de la nuda vida. Ese era el concepto más fuerte que nosotros pensábamos de Agamben, en el sentido de que hay vidas que no valen. Hay vidas que el sistema nos quiere convencer que no sirven, que son desechables,
creemos que, no sé, nunca estuvo tan atinado este texto cuando hemos escuchado a líderes políticos decir, bueno, y los viejos, está bien, si se tienen que morir, que se mueran. Christine Lagarde dijo población excedentaria. La Rumania de Ceausescu, no sé si ustedes habían nacido cuando este tiranuelo rumano gobernaba, en su época los hospitales, sobre el final de su periodo más dictatorial, digamos, no recibían jubilados con el criterio de que no tenían utilidad social. El tema de las cárceles acá en Argentina hoy, el tema de las habitantes de las villas que fueron y están siendo en algún punto silenciadas, la expansión del contagio, también dan cuenta de este concepto. Nuda vida, una vida que no sirve, una vida que no vale. Antes lo pensábamos este concepto en términos de los talleres textiles esclavistas del trabajo esclavo que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en sectores del Gran Buenos Aires, también en la trata de personas, donde este comercio humano convierte, y lo sigue convirtiendo, en nuda vida las personas que caen dentro de esta órbita, dentro de estos sistemas de producción esclavistas. La pandemia hoy nos permite lamentablemente poner en foco a otros grupos poblacionales que entran en esta categoría. La reacción social de un sector de la sociedad, del sector más reaccionario, que decía, que intentó agitar la idea de no suelten a los presos, la frase que nos decía es, merecen morirse adentro de la cárcel. Digo, esto que es quitarle al otro la humanidad, por lo cual no me preocupa su muerte, porque es como la muerte de no es un semejante el que está muriendo. Primero le quito la categoría de semejante y a partir de eso puedo ser insensible a su eliminación. Ese es el sentido de incluir a Agamben en este módulo, y agradezco que lo traigas porque yo no lo iba a citar, no lo tenía pensado nombrar, pero me parece que es absolutamente pertinente desde este concepto. El tema del testimonio, él se está refiriendo al espacio, a la importancia de quien da, de quien es garante de que algo aconteció. Creo que nosotros estamos pensando en términos de intervenir más decididamente o en la medida de las posibilidades. El tema de las desigualdades, yo creo que se profundizan. Me parece que son previas al sistema capitalista igual, pero es cierto que desde que el texto de Castoriadis ya lo están trabajando en prácticos, la crisis del proceso identificatorio. Me voy a Castoriadis entonces, porque él plantea allí, habla de las significaciones imaginarias, que es aquello que como una construcción simbólica colectiva nos da entidad, nos permite referenciarnos, funciona a modo de ideal social que nos da sustento y nos permite sentirnos orgullosos de la sociedad a la que pertenecemos. Más o menos así lo define Castoriadis, o a la sociedad o al grupo o al país o al partido, a la religión, digamos, a aquello donde nosotros
nos identificamos, aquello que nos da sustento a nuestros ideales. Él habla de dos significaciones imaginarias fundamentales del capitalismo. Una es la expansión ilimitada del dominio. Uno diría el imperialismo es la forma más en la que se concreta más esta expansión ilimitada del dominio. Y el proyecto democrático. Son las dos significaciones importantes que hicieron que se impusiera sobre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con una especie de renovación para la humanidad, de entusiasmo, de apertura, de pensamiento libre, en tanto se dejaba atrás la monarquía y la religión como referentes de la vida social. Yo soy soberano de mí mismo, ya lo vamos a ver cuando veamos consumos problemáticos, es el momento en el que empiezan las vanguardias a experimentar con el consumo de sustancias, las vanguardias literarias sobre todo, en aquel momento. Pero estas dos significaciones son contradictorias, una choca con la otra. La expansión ilimitada del dominio que lleva inevitablemente a colonizar, y el proyecto democrático, el proyecto autonómico, que es donde yo me voy a sentir avasallado por aquel que se está expandiendo. Hago una nota al pie. Yo cada vez que leo esto de Castoriadis, de expansión ilimitada del dominio, pienso en el contagio del virus. Como si la correlación virus-capitalismo, ¿no? Es una digresión ideológica que espero que nadie tome nota de esto. Si alguien lo cita en algún momento, voy a decir que me sacaron de contexto, así que no lo consideren. Creo que en este momento, una de las cuestiones que nos toca a nosotros investigar, relevar, buscar datos, es cómo las dos implicaciones se van a jugar en este momento. No sabemos, estamos viviendo un momento de una incertidumbre enorme, no solamente incertidumbre de qué va a pasar con esta cursada, que es lo que nos concierne a ustedes y a nosotros, nosotras, sino la incertidumbre sobre el desarrollo, las poblaciones, la economía, el país, el mundo, ¿no? Creo que también ese texto nos va a ir sirviendo como una especie de muleta teórica para ir pensando los problemas que nos interesen de lo que viene. En el texto que presentamos como introducción para este primer módulo, dejamos una pregunta. Cuando decíamos que una significación imaginaria social es aquello que la hace sentir a una población orgullosa de lo que es o que le sirve de referencia, aunque no se sienta orgullosa de eso, se reconoce en eso. La pregunta era, ¿cuál es la frase que nos identifica a nosotras, a nosotros como argentinas y argentinos? Pedí explícitamente que no se vayan para el lado del fútbol, del mate, Maradona o Gardel, o el tango. Repito esta pregunta ahora para tratar de ver de qué manera los textos nos permiten atender o focalizar algunas cuestiones de nuestra existencia concreta como argentinas y argentinos, por ejemplo. Permiso, nada, que con respecto a eso yo creo, cuando pensé en esa pregunta, si bien no la pasé por escrito, se me vino la idea de esto de que la idiosincrasia argentina tiene como una sensación, un sentimiento como de adaptabilidad mucha, pero de aplastamiento, como de
de una especie de también resignación ante el fatalismo y aceptar un poco lo que es la violencia que se ejerce sobre la sociedad, sobre los individuos también. Yo lo veo por ese lado, como una gran acostumbramiento, o sea, de poder resistirlo. Y hay muchos que hablan de la cultura del aguante, ¿no? También como que a mí se me viene toda esa parte. Si bien, nada, también pienso que hay mucho contraefecto, ¿no? También en el sentido de los movimientos sociales y la denuncia, la resistencia, ¿no? Ante esa violencia. Hay mucho caldo, mucho de que se respira ahí lucha. También hay mucho, no sé, es algo que por ahí lo veo yo, pero como una tendencia, ¿no? A aceptar lo dado o aceptar el eterno, no sé, con respecto a las crisis económicas, como incorporarlo a cuentagotas o no tanto, pero siempre se me hizo esa la idea del argentino-argentina. Vos estarías diciendo la cultura del aguante como aguantamos lo que se venga, más o menos. Claro, en ese sentido, ¿no? Como una, no sé, que no es, por ahí ejemplificado en el ejemplo de no es que si el equipo gana o pierde por ir un poco al fútbol, ¿no? Pero esto de resistir, venga lo que venga, como que está así como, ¿cómo se dice? Exaltado el hecho del resistir, del aguante, la resistencia, no importa lo que sea, si es las condiciones en un barrio marginal o lo que se como está exaltada esa figura del que el que aguanta. Es como a ver hasta qué punto, hasta qué límite se lleva esa tolerancia del aguantar, que siempre exige un límite más o algo así. Ajá. Sí, yo dijiste antes una frase como de aceptar lo dado, como yo te diría, se naturalizan condiciones de explotación o sometimiento que después pasan a ser vistas como normales. Y esto es un tema, yo creo que la capacidad de sometimiento de las personas es enorme. Por eso el tema de la ideología, como aquello que permite tener las prácticas, también forma parte del campo nuestro, del campo de la psicología, de la prevención crítica, como poder pensar cuáles son estas ideas que dan sustento a las prácticas, que permiten normalizar o que fuerzan a normalizar condiciones o situaciones que son condiciones de sometimiento y explotación. Yo digo, la capacidad de sometimiento es enorme, pero la historia nos muestra que no es infinita, que hay un punto donde se ha dicho basta y hemos dicho basta, ¿no? A veces uno no sabe dónde está ese punto o cuál es ese punto. Magalí Sosa dice justamente el año pasado, antes de las elecciones, el no se aguanta más. Por otro lado, siempre habrá resistencia donde existe opresión. El tema justamente es la naturalización. Sí, acá estoy. Sí. Cuando veamos si tenemos posibilidad de ver el texto de Ian Parker sobre qué es la psicología crítica, que es de donde nosotros también lo usamos como referencia teórica, él plantea que donde hay poder siempre hay resistencia. Es una cuestión histórica esta. Nunca hubo un poder omnímodo. Siempre hay situaciones hegemónicas, pero eso no impide que haya grietas contrahegemónicas que
son fundamentales para el trabajo de resistencia, ¿sí? Malena dijo, claro, naturalización tiene que ver hoy en día también con la idea meritocrática. El que es pobre... Bueno, lo digo, decía que... Claro, eso me refería, como que la naturalización hoy en día está acompañada, está de alguna forma por debajo de esta idea merocrática que el pobre es pobre porque quiere. Sigo escuchando a ver quién apuesta a encontrar cuál es la significación imaginaria social que define a las argentinas y los argentinos. Argentina es... ¿Qué es Argentina? Un cuatrimestre pasado me han dicho Argentina es una república. No, esa no es una significación imaginaria. Y además no es verdad. Argentina es... Y esto que yo estoy pensando, que yo estoy preguntando, digo, Argentina es, y viene desde finales del siglo XIX, cuando se consolida el Estado Nacional por Mitre Avellaneda, ¿no? Cuando se termina de aplastar al interior, cuando nos definimos como una república unitaria, aunque la Constitución diga otra cosa. ¿Qué es Argentina? ¿No es acaso el granero del mundo? Y que esta frase que nos definió nos sigue definiendo. Estamos pensando que, bueno, ahora no solamente vendemos soja, sino también minerales y petróleo, digamos, pero esta idea donde todo un país se reconoce en una actividad que es la actividad de su clase fundadora, de la oligarquía terrateniente. Supongo que entre nosotras y nosotros ninguno tiene, más allá de un par de macetas, mucha más tierra que eso. Sin embargo, aunque sea en broma, seguimos diciendo Argentina es el granero del mundo y la política se estructura en base a esto, a la exportación de materias primas. Digo, para ver hasta qué punto aquella idea que tira a Castoriadis desde París nos puede servir a nosotros para pensar nuestra realidad. Para mí no es elogioso decir que somos el granero del mundo, lo aclaro, ¿eh? Me parece que eso anula las posibilidades del desarrollo de la industria, por ejemplo, que es lo único que da trabajo y que permite capacitar a la gente en profesiones, oficios y más atractivos que ser tractorista o manejar una cosechadora. En el comentario de María Marta, las potencialidades se valoran. Esto tiene que ver con qué plantea o propone el conjunto social. Digo, ¿a qué se le da valor? Otra vez la pandemia vuelve a poner de manifiesto, por ejemplo, que las actividades esenciales, las actividades de enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, recolectores de basura, los que manejan camiones fundamentales para transportar en este momento comida, medicamentos, los que manejan las ambulancias, las cajeras de supermercados, los repositores, esas actividades ninguneadas o mal pagas, parece que son más esenciales que otras. Digo, también nos tiene que permitir poner en valor cuáles son las diferentes facetas del trabajo social, ¿no? O qué valoramos socialmente. ¿Hay acuerdo con que esa significación imaginaria define nuestro país? Y no se puede pensar que la idea del capitalismo de las naciones también son estas instituciones imaginarias que definen, pero y que son más transversales a nivel planetario, global, y que ahí es donde también se acentúan las desigualdades con desarrollados y desarrollados, y como que un análisis o una crítica no tendría que ir solo, ir más allá de estas diferencias, como si se critica el capitalismo en su totalidad, en su idea como de sistema
dominante o pensar alguna otra alternativa que no sean las que ya se definieron históricamente como alternativa el comunismo o otras, pero como que no hay, y se me hace a mí, no siento en ningún lado una nueva corriente, ¿no? Que plantee algo por fuera. El capitalismo vino a tomar todo y no hay mucho pensamiento por fuera de cómo sería esto, que no exista el salario o cosas así. Sí, me parece que estás dando en un punto clave. Slavoj Žižek retoma de otro pensador una idea, yo no recuerdo el nombre de esa otra persona, que él dice, es más fácil pensar una catástrofe ecológica universal que el fin del capitalismo. Las poblaciones pueden imaginarse lo que sería la desaparición de la vida sobre la Tierra, pero no el fin del capitalismo. Y esto es una construcción ideológica. Que no aparezcan o que no nos podamos imaginar otros modos de vida y otros modos de interacción económica y social más que el capitalismo, es sin duda un triunfo justamente del capitalismo, que es un triunfo parcial. Se equivocó Fukushima cuando dijo que terminaba la historia no se terminó, pero que es cierto que todavía no vemos cómo sigue esto, eso es verdad. A mí me parece que hay como embriones en este sentido. Se me fue ahora, Sumak Kausai se llama, el buen vivir, como lo denominan los pueblos andinos. Creo que ese es el nombre que tiene, no lo recuerdo. Pero sí me parece que es necesario revisar o considerar o integrar o incluir cuáles son los modos de vida, para volver a una pregunta inicial, los modos de vida que pueblos originarios han tenido, que sin ninguna duda eran de Sumak Kausai, es el buen vivir como lo definen las culturas andinas, de una relación armoniosa con el medio ambiente, donde se toma exactamente lo que se necesita y no más que eso. Digo, para entender también en esta confrontación con lo que había planteado Castoriadis de expansión ilimitada del dominio, digo, los pueblos originarios, algunos tenían desarrollo de minería, pero no entraría jamás en el concepto de ellos la extracción megaminera, donde de lo que se trata es de vaciar, chupar, sacar todo en función del lucro inmediato. Creo que el rescate o la consideración de los diferentes valores culturales puede llegar a hacerse, pero tiene que estar sostenido por algún tipo de movilización social tan importante que permita enfrentar a los poderes constituidos. No es un tema de que se vote una ley, digamos. Esto no se define en votaciones. Estas cuestiones, como las más relevantes o importantes, se definen en la calle. Y se van a seguir definiendo en la calle. Y justamente ahora que estamos en el confinamiento obligatorio, no podemos utilizar o ocupar. Lo que plantea Castoriadis es, si las sociedades están en crisis porque nadie se siente orgulloso de la sociedad en la que vive, ¿cómo no vamos a estar en crisis las individualidades si no tenemos esos ideales que nos tracen el camino? Y esto es Castoriadis, además de filósofo, economista, era psicoanalista, digo, tiene una referencia clara con el tema de los ideales, del ideal del yo,
que es el heredero de los ideales de nuestros adultos significativos. Si no hay ideales que podamos tener, de los cuales nos sintamos orgullosos y podamos tener hacer base en ellos, ¿cómo no va a haber crisis del proceso identificatorio? Si el único ideal hoy es el éxito medido en términos económicos, por ejemplo. Y esto no está dicho en ninguna escuela ni en ninguna universidad. Las instituciones dicen otra cosa, pero la realidad impone esto. Entonces, ¿cómo no va a haber crisis del proceso identificatorio? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y está buenísima esta pregunta porque creo que queda en suspenso para cuando nos metamos en el módulo de trabajo, una actividad a la que le dedicamos la mayor parte de nuestra vida despiertos, que tiene tan poco lugar en el campo de la psicología y que nosotros desde psicología preventiva sí le damos centralidad. Creo que también es esto. ¿Es un medio solamente de ganarse la vida? Sabemos que el trabajo, además de dignificar, aliena, porque tiene esta doble condición. Pero es solamente aquello que nos permite satisfacer las necesidades, no importa si son básicas o si son artificiales. ¿Es eso? ¿O tiene que ser además para cada uno que permita un despliegue de una parte de la sublimación y en este sentido del proceso identificatorio? ¿O es lo que nos resignamos a hacer porque gracias a estos comemos? No estoy dando respuesta. Quiero, en todo caso, dejarlo planteado claramente como pregunta. Mi mail es hugoleale@gmail.com. Si me quieren hacer llegar preguntas, dudas o un comentario sobre esto, hugoleale@gmail.com. En la semana próxima vamos a hacer una vuelta sobre el texto de Políticas Sociales de Saldúa, que requerirá la lectura de ustedes. Es un texto áspero, es un texto difícil. Trataremos de desgranar algunas de las ideas, no todas, algunas de las ideas que están allí, y también comenzaremos con la categoría de vulnerabilidad en este mismo horario la semana próxima. Agustina dice que nos encontremos todas las semanas. Creo que la idea es tratar de hacerlo, exactamente. Los foros van a quedar abiertos, de manera que se va a poder seguir participando en cada uno de ellos. Entendemos que va a haber un ida y vuelta entre los módulos, porque a medida que vayamos avanzando, algunas de las categorías que planteamos acá, que suelen parecer un poco áridas por ahí, o que cuesta relacionarlas con problemas concretos del campo de la salud, enfermedad, atención, cuidado, se van a ver iluminados. Por lo tanto, es posible que tengamos que volver a retomar algunos de los conceptos que planteamos en las clases iniciales o en los módulos iniciales, para desde allí hacerlos interactuar con los problemas con los que nos vayamos metiendo. Bueno, gentes virtuales pandemiantes, nos vemos la semana próxima.